Estos son los lomos. ¿Qué haces tú aquí? Cargas cosas, cargas lo que necesitas mover, llevar. Esto representa responsabilidad. Lomos es responsabilidad. Los levitas que cargaban el arca, la cargaban de esta manera, que era responsabilidad. Y sabemos lo que pasó con Usa, que intentó sostenerla. Dios mira lo que tú no has visto. Por eso es importante habitar donde Dios habita. Las alturas. ¿Qué dice la Biblia de las alturas? Dios es un Dios que habita en las alturas. Sí, amigo. De hecho, las escrituras nos comparan a nosotros, los hijos de Dios, como águilas. Las águilas viven en las alturas, habitan en las alturas, hacen su nido en lugares altos. La serpiente, Dios decretó un juicio sobre la serpiente y era que se arrastrará en el polvo. En otras palabras, en la llanura. ¿Qué representa esa serpiente? Satanás, tu enemigo. ¿Qué representa el águila? Tú como creyente. De hecho, hay un misterio muy profundo y es que el águila habita en las alturas, pero cuando se va a alimentar desciende a la llanura. Eso tiene otra perspectiva, otra definición. Algo que escribo en mis libros y es este gran misterio. Tenemos que ser como el águila que habita en las alturas, pero descender a la llanura para alimentarnos. ¿Cómo así? Que si estamos en un lugar alto, tenemos que entender que nos alimentamos de la humildad y la sencillez. Por más alto que estemos, tenemos que aprender a descender. En otras palabras, lo que te va a mantener arriba es que te alimentes de la humildad y la sencillez. Lo sé, hay peligros en las alturas. Claro, porque el caerse de una altura, el golpe es más fuerte. Por eso el misterio no es llegar a la altura, es mantenerse allí. Jesús vino a la tierra, pero ahora habita a la diestra del Padre y ha mantenido esa altura, se ha mantenido en ese lugar alto. El salmista David dice: siéntate a mi diestra. El Señor dice a mi Señor: siéntate a mi diestra para que tú puedas ver tus enemigos debajo de tus pies. Por eso es importante las alturas, porque desde un lugar alto puedes visualizar tus enemigos, puedes observar los planes de tus enemigos, puedes observar por dónde se mueven tus enemigos. El profeta Eliseo tenía una visión de altura, porque Dios les revelaba por dónde se iba a mover el enemigo. Esto es profundo y esto es muy poderoso, amigo que me escucha. Presta mucha atención, porque hoy vamos a entender la importancia de las alturas y por qué tenemos que estar donde Dios está. Punto número 1. Dios ve y mira lo que tú no puedes ver. Necesitamos ir a esa habitación. ¿Qué significa altura? Altura viene del hebreo bamaja y quiere decir lugar alto, morada, habitación, refiriéndose a los aposentos altos, montaña, altar, alturas. ¡Wow! Altar. Un altar de adoración, un altar de comunión, un altar de sacrificio. Por eso los hombres de Dios se dirigían a Dios desde un altar, diciéndole al Señor: Señor, reconozco que estás en un lugar más alto que yo y desde esa altura quiero darte mi ofrenda, quiero darte mi sacrificio, quiero llamar tu atención. La importancia de las alturas. Por ejemplo, Dios llama a Moisés en la llanura, en un desierto. Y desde una zarza ardiendo, que era un árbol, que así se llama, zarza, un árbol que no tenía hoja, estaba seco. Y allí era comúnmente ver que esos árboles se encendían por el fuerte sol en los desiertos. Pero ese sucedía algo, y era que el resplandor era diferente. Estaba tan encendido que no se apagaba por el viento, no se apagaba por la lluvia. Algo diferente notó Moisés, un hombre de experiencia en los desiertos con las zarzas. Pero vio algo diferente y se acercó y escuchó una voz que le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Era en una llanura, pero inmediatamente ese lugar se convertía en un lugar alto, en un lugar de altura. ¿Por qué? Porque alguien de altura había descendido a ese lugar. Es como cuando desciende un presidente en un lugar, ese lugar cambia. Así es cuando tú desciendes como hijo de Dios, cuando estás en un lugar.
la atmósfera de altura, aunque el lugar esté llano, es un lugar que refleja lo que tú cargas y lo que tú eres. Esto es tan profundo, amigo, porque Dios llama a Moisés desde una llanura. Sin embargo, para mostrarle la tierra prometida, tuvo que llevarlo al Monte Nebo. Estuve allí en el Monte Nebo. De hecho, recibí la inspiración de mi cuarto libro, El Último Desierto, desde allí. Desde ese Monte Nebo, Dios le muestra la tierra prometida a Moisés. Hay veces que Dios te escoge en la llanura, pero te va a llevar al lugar alto para mostrarte lo que te va a entregar. Pero tienes que anhelar estar en ese tabernáculo. Tienes que anhelar estar en esa presencia. Tienes que anhelar estar en ese lugar de altura, en esa habitación. Va a costar, porque descender es fácil, pero subir no es para cualquiera. Subir cansa, subir agota. Por eso es más fácil ir al infierno que ir al cielo, porque ir para el cielo cuesta sacrificio. De hecho, tenemos un enemigo que, espiritualmente hablando, nos va a alar por los talones, pero tenemos que golpearlo y decirle: suéltame, porque mi destino es arriba, en las alturas, donde Dios me está llamando, donde Dios ha diseñado cosas para mí. Allí es donde voy a morar por la eternidad con Cristo. Entonces, esto es muy importante comprenderlo, el misterio de las alturas. ¿Por qué es tan importante las alturas? ¿Por qué espiritualmente hablando necesitamos estar y habitar donde Dios está? Porque no es fácil pasar un proceso, una lucha, una batalla desde un lugar llano. No es fácil. Por eso yo prefiero pasar una prueba en el lugar donde Dios habita. Wow, en esa altura. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas un proceso sin la presencia de Dios, los golpes, las heridas no sanan. Los golpes tú los sientes más fuerte. Tú sientes que no hay esperanza. Pero cuando estás en la presencia de Dios y pasas ese proceso, las cosas suelen ser diferentes. Entonces yo prefiero estar en esa altura con Dios, en esa habitación con Dios, y pasar un proceso, no quejarme del proceso, pero sí agradecer que su presencia está conmigo. Hay otro término que esto sí me sacude. Preste atención, amigo, porque esto es fuerte. Hay otro término para la palabra altura. El primero que habíamos dicho era bamaj, y el segundo es lomos, que también quiere decir alto. Recordemos, por ejemplo, que muchas personas viajaban en camellos, y los camellos tienden a ser altos. Entonces, lomos tiene que ver desde ese punto de vista. Cuando los camellos, al ser altos, las personas se subían en él y transitaban por los diferentes desiertos. Hay un mensaje que tengo en YouTube muy viejo que se titula Rodilla de Camello, uno de mis favoritos, está impresionante. No voy a hablar tampoco, no voy a abarcar puntos sobre el camello, pero lo que quiero es llevarte donde dice lomos, altura. El camello por lo general tiene una parte que es alta y ahí se sienta la persona y puede transitar en el desierto. Ahora, ¿qué dice la Biblia concerniente a esta poderosa revelación? Por ejemplo, Deuteronomio 33:29 dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Ay, 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 ay. Recuérdese que hay un enemigo que nos ataca aquí abajo, pero que tiene su arma de reglamento, su base militar, su reino en los aires, como el apóstol Pablo lo define. Recuérdense que Satanás, uno de los misterios que yo enseño en mi libro de Guerra en los Aires, es que Satanás desciende, o sea, Dios lo saca, cae por tierra, intenta subir y al no poder llegar donde Dios habita, entonces se quedó en la atmósfera, en el primer cielo. Estos son misterios muy fuertes que usted tiene que comprender. Entonces, la batalla más grande la tenemos en ese primer cielo, en esa atmósfera, a donde va dirigida tu oración, tu petición. Por eso hay guerra, por eso hay batalla. Lo vemos en Daniel, que Daniel duró 21 días orando y el ángel tuvo guerra y tuvo batalla. Tuvo que venir otro ángel a ayudar a ese ángel. Entonces, lo que te estoy enseñando es muy profundo y poderoso. Entonces, dice las Escrituras, hay una promesa, que tú hollarás sobre las alturas de tus enemigos. ¡Wow!
Qué poderoso es este verso bíblico. Por ejemplo, Salmo 113:5 dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? ¿Sabes lo que te estoy enseñando con esto? Que Dios es el responsable de tu victoria. Al principio te dije que hay otra palabra para la palabra altura, y es lomos. Estos son los lomos. ¿Qué haces tú aquí? Cargas cosas, cargas lo que necesitas mover, llevar. Esto representa responsabilidad. Lomos es responsabilidad. Los levitas que cargaban el arca, las cargaban de esta manera, que era responsabilidad. Y sabemos lo que pasó con Usa, que intentó sostener el arca y murió. Porque la presencia de Dios, tú tienes que aprender a entender que es una responsabilidad tenerla. Es un esfuerzo, tú tienes que hacer el esfuerzo. Un padre de familia tiene en sus hombros su esposa, sus hijos. Tiene que ser responsable con el hogar. Una mujer tiene que ser responsable con el hogar, con las atenciones, con los hijos. Lomos, responsabilidad. Lo que te estoy enseñando es muy profundo y poderoso. Entonces Dios le dice al pueblo: sus victorias dependerán de que estén en mis lomos, en mis alturas. Aleluya. Caman, alguien tiene que estar entendiendo esto. Predícalo, Pastor Israel Jiménez. Vamos, suéltalo. Sí, amigo, lo que te estoy diciendo es muy profundo y poderoso. Cuando tú estás con Dios, está en sus lomos. Cuando tú habitas en la presencia de Dios, estás en sus lomos. Entonces Dios te dice: soy responsable de darte la victoria. Soy responsable de que puedas obtener ese milagro, esa provisión. Soy responsable de defenderte. La pregunta es: ¿Dios ha perdido una batalla? No. Pues esa victoria está segura. Si Dios es un Dios de altura, si Dios es un Dios de altura, quiere decir que todo lo que Dios logra es espléndido, es maravilloso y es glorioso. Si Dios tiene el poder de habitar en las alturas y sentarse en un lugar alto, no hay nada que lo pueda detener. Desde ese lugar alto Él te defiende. Desde ese lugar alto Él te está mirando. Por ejemplo, yo recuerdo que estuve en el Monte Nebo y la gente estaba señalando, diciendo: ahí. Y yo, de curioso, le pregunté al guía: disculpe, ¿por qué la gente anda diciendo ahí? Y él me dijo: si tú observas, todo está desierto. Todo está desierto, pero ahí está frondoso, está verde. Y le pregunté: ¿qué significa? Es que ahí fue donde Moisés golpeó la roca y brotó agua, y allí se formaron las 12 fuentes, y todavía ese lugar es frondoso y produce hierba verde. Lo que te estoy enseñando es lo siguiente: yo sé que estás pasando por un desierto, yo sé que estás pasando por una prueba difícil, pero desde ese lugar alto hay gente que va a decir: ahí, en esa casa, en ese matrimonio, en ese negocio, en ese proyecto, en ese propósito, en ese hombre, en ese joven, en ese niño, hay un milagro de Dios. En medio de su desierto hay esperanza, en medio de su desierto hay provisión, en medio de su desierto la mano poderosa de Dios va a obrar. Sí, amigo, ahí en ese Facebook, en ese canal de YouTube, en ese Instagram, sí, ahí hay alguien que Dios le está hablando. En ese mensaje que estás atento escuchando, ahí Dios te está ministrando. Dios es un Dios de altura y nos invita a que podamos habitar donde Dios habita. Si usted está recibiendo esa palabra, vamos, diga conmigo: recibo esa palabra, Pastor Israel Jiménez. ¿Qué dice el Salmo 93, verso 4? Ya para terminar, dice: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas. ¡Wow! Más que las recias ondas del mar. ¡Wow! Esto está fuerte, amigo. Esto está fuerte. Y quizás tú te preguntes: pastor, ¿cómo puedo subir a las alturas? ¿Cómo puedo subir a las alturas? Dios me dio esta respuesta y me dijo: caminando en el Espíritu. Cuando tú caminas en el Espíritu, cuando tú vives una vida espiritual, tú puedes caminar, habitar en las alturas. Recuerda que el enemigo se le hará difícil subir donde tú estás. En una ocasión el pueblo de Israel tenía guerra y batalla, y ellos dijeron, el enemigo dijo: traigámoslos a la llanura, porque el Dios de ellos es un Dios de monte.
El Dios de ellos es un Dios de monte. Traigámoslos a la llanura para ver qué van a hacer. Y aunque déjame decirte que ese Dios que vence en las alturas, también vence en la llanura. Porque para Él no es nada imposible. Pero el punto aquí es lo siguiente. Quería el enemigo deshabilitarlo de esa comunión con Dios para llevarlo a su campo de batalla y allí destruirlo. En otras palabras, tú no necesitas ir a la tentación para probar que tú eres fuerte. No, dile al enemigo, si quieres tocarme, ven, sube donde yo estoy. Oh my God. Ven, sube donde yo estoy. Por eso hay personas que Dios te la va a quitar del lado, porque le tienen miedo a las alturas. No quieren tener la responsabilidad de comportarse de manera tal, porque le tienen miedo a las alturas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta aquí son estas palabras que yo sé que te van a motivar y a llevar a habitar en la habitación con el Espíritu Santo. Recuerda, si esta palabra ministró tu vida, bendijo tu vida, compártela con alguien más. Así que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales oficiales: Facebook, Pastor Israel Jiménez; en Instagram, Pastor Israel Jiménez; en YouTube, Israel Jiménez Oficial; y en TikTok también como Pastor Israel Jiménez. Recuerde que nuestros libros, también nuestros audios de libros, están por secciones en Spotify. Búsquenos como Pastor Israel Jiménez. Dios te bendiga. Te veo en la próxima.